Buenos días a todos y todas. En nombre de la secretaria ejecutiva del CEPRENAL, la doctora Claudia Herrera, le damos la bienvenida a este webinario, Información de la Metodología Qatar. Esta serie de webinarios son parte de las iniciativas que está liderando CEPRENAL para fortalecer las capacidades técnicas de las diferentes instituciones de nuestra región. Extendemos el saludo a los amigos de Chica que nos están acompañando, a los colegas del Centro de Asesoramiento de Tsunamis para América Central, Qatar, quien amablemente, ¿verdad?, nos compartirán el día de hoy sus experiencias. A los colegas del programa CINAMO de la Universidad Nacional de Costa Rica, a los sistemas nacionales de gestión integral de riesgo y de protección civil de Centroamérica y República Dominicana que nos acompañan, y al resto de participantes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Antes de iniciar, le recordaremos a todos, por favor, ¿verdad?, que apaguen sus micrófonos durante la presentación, y si tienen preguntas, consultas o comentarios, pueden irlas escribiendo en el chat, o bien esperar al momento de la sesión de preguntas o respuestas. También que se les ha enviado un formulario, ¿verdad?, que amablemente les pedimos que puedan llenarlo. El link se les puso ahí en el chat para que puedan ingresar en algún momento. Para iniciar haremos una ronda de presentación, ¿verdad? Me permito presentarme primero. Mi nombre es Nadita Cisneros, ¿verdad?, y soy el enlace de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres antes CEPRENAC, y les estaré acompañando el día de hoy como moderadora de este webinar. A continuación le pido al doctor Strauss, ¿verdad?, que nos haga el honor de presentarse, también al equipo Qatar, y posteriormente pues al resto de participantes de este webinar. Sin más preámbulos, ¿verdad?, le damos la palabra al doctor Wilfred Strauss. Adelante, doctor, por favor. Muy buen día, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha, doctor. Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo tengo aquí también, ven en la pantalla, Norvin, también está Emilio y otro compañero que se salió por un momento. Entonces nosotros cuatro vamos a hacer la presentación que después podemos discutir. Creo que nosotros nos conocemos bien, entonces no hay necesidad de presentarnos, me parece. Y voy a compartir pantalla. ¿Cómo? Silvia, ¿nos escuchas? Sí, claro, los escucho Okay. perfecto. Bueno. Ahora deberían ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor, se mira. Ok. Bueno, este webinar surgió de una comunicación con CEPRENAC, que voy a explicar un poco más tarde. La agenda sería hoy un poquito sobre amenaza y riesgo de tsunami, el sistema de alerta de tsunami internacional, donde se ubica el CATAC, la situación institucional del CATAC, los productos de CATAC. Vamos a explicar en parte directamente viendo el trabajo con el programa TOAST, situaciones posibles de tsunami en el país específico, entonces Costa Rica, y discusión un poco uso de productos de CATAC en la institución específica. Bueno, esta reunión surge de las preparaciones que está realizando CEPRENAC para el tercer simulacro regional que se va a realizar en junio de este año en Panamá. En este simulacro se va a
simular la actuación después de un terremoto de magnitud 7.5 a una profundidad de 10 kilómetros en la ciudad de Panamá o muy cerca, y se activa prácticamente la falla Pedro Miguel, que se ubica prácticamente a menos de 10 kilómetros del centro de la ciudad de Panamá y pasa también por el canal de Panamá. Hay muchos daños, personas atrapadas. Además, se va a también actuar, casualmente ocurre el paso de una onda tropical que ocasiona desbordamiento de ríos y otras cosas. Amenaza de contaminación biológica por la viruela del mono. Bueno, no querían integrar la posibilidad de un tsunami, pero sí vamos a tener discusiones con ellos en Panamá qué podría pasar con un sismo de esta magnitud, y la falla también entraría en el mar. Bueno, entonces CEPRENAC nos ofreció participación en el simulacro. El simulacro va a consistir de que, bueno, primero nosotros, CATAC, va a enviar un mensaje de información sobre el sismo y nosotros vamos a enviar también nuestra apreciación de la posibilidad de tsunami para un sismo de esta magnitud. Después, las autoridades en Panamá tienen que actuar por este terremoto y por los otros fenómenos, y además se desarrolla la ayuda de Centroamérica. Entonces, las instituciones de Centroamérica ofrecen su ayuda y van a viajar supuestamente, o también en realidad, grupos de ayuda de los diferentes países de Centroamérica a Panamá. Adicionalmente, va a haber también cooperación internacional, Estados Unidos, otros países, instituciones internacionales. Bueno, todo eso se puede ver, creo, en la página de CEPRENAC. Nosotros queríamos aprovechar de las preparaciones y de esta actividad regional para también presentarnos. Nosotros vamos a participar en Panamá en las actividades que se dan. Vamos a aprovechar de los participantes internacionales y regionales. Y en preparación del simulacro nos propuso CEPRENAC que podían ayudarnos en organizar un webinar con muchas sesiones, y nosotros propusimos hacer una sesión para las instituciones científicas, entonces de cada país, y otra sesión con las agencias de protección civil de cada país. Entonces serían todos los países de Centroamérica. Y adicionalmente pidió CEPRENAC que incluyéramos también República Dominicana y Belice, por ser geográficamente parte de Centroamérica, en el caso de Belice, para estar parte de CEPRENAC, en el caso de República Dominicana, y por estar miembro de SICA, en el caso de Belice. Yo no sé si me equivoco ahora. No son ambos países miembros de CEPRENAC, tampoco de SICA, pero uno de los dos siempre es parte de una de las organizaciones. Y en realidad nosotros también tenemos interés de entrar en contacto con Belice para mejorar el monitoreo de la bahía de Honduras, al norte de Honduras, la parte del Mar Caribe. La actividad sísmica ya
requiere de mayor monitoreo o capacidad de monitoreo con estaciones sísmicas en el oeste de la falla que nos separa del continente de la placa de Norteamérica. Nuestras localizaciones no son muy buenas para esta parte. También, por una parte, porque la red sísmica de Honduras no funciona bien actualmente, y por otro lado, no tenemos estaciones sísmicas en Belice y muy pocas en México. Y finalmente también vamos a tener una sesión con CEPRENAC. Bueno, creo que con ustedes no tenemos que hablar tanto sobre estudios históricos, tectónicos, sismológicos. Ustedes lo conocen muy bien. Entonces solamente lo menciono. Entonces tenemos esta información histórica que surgió después del tsunami del 92 en Nicaragua. También el surgimiento del CATAC, ustedes lo conocen muy bien. Silvia participó en muchos de estos eventos. Los más jóvenes de ustedes tal vez no, pero también participaron en reuniones donde lo discutimos. Entonces, ustedes saben, el CATAC surgió después de un desarrollo un poco largo en 2015, a raíz de un ofrecimiento de Nicaragua de establecer el CATAC en el INETER, y los países de Centroamérica unidos en el CEPRENAC aceptaron este ofrecimiento y reconocieron dentro de las prioridades de CEPRENAC el desarrollo del CATAC y la creación de una red sísmica regional y elevarla al SICA. Y hoy, 8 años después, ya tenemos esto. Ya se estableció el CATAC, se desarrolló. La red sísmica regional existe en forma de una red sísmica virtual en que participan todos los países, los observatorios sísmológicos de todos los países. La creación del CATAC fue aceptado también por la UNESCO, por el Sistema del Pacífico, del Caribe, y el avance del CATAC fue también aceptado por ambos sistemas. El PTWS ya lo aceptó que el CATAC podía entrar en funcionamiento rutinario, y nosotros vamos a proponer en la próxima reunión del Sistema del Caribe que se haga lo mismo. Después nos faltaría la decisión final de la COI, de la Asamblea General de la COI, que probablemente tenemos que esperar hasta el próximo año para hacer esto. Bueno, nosotros estamos con esta red sísmica virtual, como 140 estaciones de Nicaragua, como 100 estaciones de El Salvador, como 50 de Guatemala, como 20, 25 de Costa Rica, como 20 de Panamá. Estas estaciones estamos procesando en tiempo real. Además, recibimos estaciones directamente de México, en tiempo real, directamente de Colombia y Ecuador, y por medio de los servidores del IRIS. También tenemos acceso a muchas estaciones, como 200 estaciones de todo el mundo. Lo procesamos, evaluamos la posibilidad de tsunami, y podemos enviar actualmente el mensaje de alerta inicial en 2 minutos. Y el mensaje de parámetros de tsunami basados en el análisis del tensormomento, la meta es de hacerlo en menos de 10 minutos. Tal vez no lo vamos a lograr siempre, pero esa es la meta.
Destinatarios de mensajes son prácticamente todos que participan en el webinar, con excepción de Belice y República Dominicana. Y también en el futuro vamos a enviar a las instituciones internacionales Hawái y en el Centro de Alerta del Noroeste del Pacífico, que se ubica en Tokio, en la Agencia Meteorológica del Japón. Bueno, ustedes conocen el sitio web del CATAC, creo, entonces solamente lo menciono aquí. Si hay preguntas, lo podemos discutir, lo vamos a ampliar bastante en este año todavía. Creo que conocen ustedes las facilidades de nosotros. Los principales sistemas de nosotros son el SAISCOM, que ustedes conocen igual, y el TOAST. Tenemos una base de datos de tsunami, pero detectamos errores en ella, entonces actualmente no la estamos usando. Ahora, en la discusión que tuvimos en las últimas semanas ya en los otros países, surgieron preguntas y discusiones también en reuniones que tuvimos en este año en las reuniones con la UNESCO. Surgieron propuestas de mejorar y adaptar nuestro sistema. En estas tablas quiero mencionar especialmente la última fila. Nos parece posible, y lo vamos a discutir más a detalles, de ampliar la aplicación del sistema TOAST para usarlo desde el inicio de nuestro procesamiento. Entonces, no esperar que tengamos los resultados del tensor momento, sino ya usar las primeras determinaciones sismológicas del terremoto. Hicimos pruebas y nos parece que podemos adaptar el programa TOAST para limitando primero el tiempo de propagación del tsunami, limitándolo a 2 horas, y hacer para estas 2 horas un primer cálculo con TOAST, obteniendo el impacto del tsunami muy cerca del epicentro, hasta como 200 kilómetros del epicentro. Estos podemos hacer, según la prueba, en menos de 30 segundos, usando la batimetría de mayor precisión que tenemos, de 15 segundos arco. Eso significa que podríamos usar como criterio, además de los criterios clásicos que usan la magnitud, la ubicación cerca del mar o debajo del mar y la profundidad menor de 100 kilómetros, también como como una información de decisión rápida si nuestra primera simulación arroja amplitudes mayores de 0.5 metros en la simulación. Igualmente podríamos decir también si observamos en algún punto de la costa con una red maleográfica que debemos realmente mejorar, si observamos
alturas de 0.5 metros o más. Igualmente, eso podríamos discutir en los criterios adoptados si podríamos o deberíamos ampliar nuestros mensajes. Nosotros tenemos la capacidad de enviar un mensaje de alerta temprana de terremoto, no público, sino solamente a las instituciones que son destinatarios de nuestros mensajes, para sismos ya menores a partir de 4.5 y incluir siempre la evaluación del peligro de tsunami. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es, en caso de un sismo muy fuerte, magnitud 7 o arriba, 7.5, pensamos en el terremoto de El Salvador del año 2001, va a ocurrir o puede ocurrir una fuerte destrucción. Y esa destrucción ocurre con las ondas S, que llegan al país como 30 segundos, 1 minuto después de darse el terremoto en la ruptura. O durante la ruptura, si es un terremoto muy grande, se efectúa la ruptura y mientras se propaga la falla ya impacta en tierra. Eso significa que pueden ocurrir destrucciones y nuestros mensajes no tienen chance de llegar a los destinatorios. Mientras si enviamos un mensaje muy rápido, en segundos después de detectar el sismo, podemos enviar una primera evaluación. Después de la alerta automática, alerta temprana, saldría el mensaje sismológico normal que requiere el procesamiento automático, pero conociendo el sistema automático, la llegada de las ondas S. Después, el mensaje verificado por el sismólogo de turno. Y si las magnitudes se presentan como mayor de 6, 6.4, bueno, todavía se expresaría ningún peligro de tsunami, pero sabemos en este momento todavía no podemos estar seguros si eso es correcto porque todavía no sabemos si fue un sismo, un terremoto lento o no. Esto vamos a saber después de procesar las formas de ondas y conocer el tensor momento. Lo mismo para magnitudes 6.5 a 6.9. Esto dilata un poco. Pensamos que tenemos posibilidades de alojar la magnitud MW basándonos en el tensor momento o la magnitud manto más rápido que pensábamos hace tiempo, tal vez en 5 minutos con suerte para algunos países, especialmente para Nicaragua, El Salvador, donde tenemos muchas estaciones axelográficas cerca de la costa y podemos procesar los datos de ellos bastante rápido. Para los demás países no tenemos la información suficiente para hacer esto. En Costa Rica tenemos únicamente estaciones de banda ancha que probablemente se van a saturar en caso de un terremoto muy fuerte. Y en Guatemala todavía no tenemos suficiente número de estaciones oceanográficas cerca de la costa. Bueno, para magnitudes 7 y arriba, bueno, ya sería mensaje de peligro de tsunami y después saldrían, según la situación, mensajes suplementarios con observaciones también.
Ustedes conocen esos mapas, entonces las costas de servicio son las costas de Centroamérica, en el Pacífico y en el Caribe. Y para poder dar una alerta de tsunamis locales, que son tsunamis que entran en Centroamérica dentro de 1 hora después del terremoto. Según la propagación del tsunami, tenemos que observar, monitorear el Océano Pacífico desde México, sur de México, hasta Ecuador, y en el Mar Caribe entre Belice, Cuba, Haití, hasta el norte de Colombia, y todo este mar hasta llegar a Centroamérica. Ya mencioné las estaciones que mejoramos en Centroamérica, especialmente Nicaragua, El Salvador. Aquí ven en los triángulos rojos la densidad aumentada de estaciones en esos 2 países. En Guatemala todavía no hay estaciones suficientes para ciertos procesamientos que podemos hacer, pero esto va a mejorar porque Guatemala tiene su propio programa de mejoramiento de la red sísmica. En Nicaragua y El Salvador aprovechamos el proyecto con Suiza para alerta temprana de terremotos. En Costa Rica hay el potencial de hacerlo porque hay una gran cantidad de estaciones axelográficas, pero nosotros no recibimos los datos de ellas. Las estaciones están en el LIS de la UCR y también en las estaciones del UCR. UCR tiene una gran cantidad de estaciones adecuadas para esto. También el Oxicori, pero no tiene tantas. Bueno, quiero informar también que a partir de este año el CATAC está integrada en el organigrama de INETER, debajo de la dirección superior o en la dirección superior. Y el trabajo se hace lógicamente en la dirección de sismología. Nuestro objetivo es de unir estas 2 unidades, es decir, tener el CATAC con la sismología integrada debajo de la dirección superior. Además, también queremos avanzar en la integración del CATAC en el SICA, según el plan original que presentó CEPRENAC. El personal de CATAC son 19 personas actualmente. De estos 7 tienen su máster en ciencias en Japón. 4 personas están actualmente estudiando para maestría en la Universidad UNAM aquí en Managua. Tenemos 4 ingenieros, 1 licenciado y 2 técnicos, además. Bueno, ahora en los últimos meses, desde el año pasado prácticamente, estamos viendo el peligro por tsunamis locales que podrían entrar en muy poco tiempo después del terremoto, digamos en menos de 10 minutos. En este mapa ven con líneas rojas algunas zonas en Centroamérica donde esto puede pasar. Eso significa porque la zona fuente queda muy cerca de las costas, entonces Islas del Cisne en Honduras, Nicoya, Costa Rica, por ejemplo, prácticamente toda la costa pacífica de Costa Rica. En Nicaragua también el fallamiento, ¿cómo se llama? Del fallamiento de Hess, donde entra
en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Panamá, una parte de la costa cercana a Costa Rica y también la península Azuero y la parte donde la frontera con Colombia. En Panamá, en el norte de Panamá, no estoy 100% seguro, nos falta hacer algunas investigaciones qué tan rápido podrían entrar los tsunamis en esa zona. Nicaragua, El Salvador, Honduras comparten el Golfo de Fonseca, donde también podrían ocurrir terremotos locales, magnitudes 7, pensamos, y donde también podrían ocurrir tsunamis por fenómenos en los volcanes, deslizamientos, colapso de partes del volcán, explosiones en el fondo del mar. En Guatemala hay una zona donde entre la trinchera y la costa de Guatemala, prácticamente también un poquito de El Salvador, hay como un canal de aguas un poco profundas que hacen que el tsunami llegue bastante rápido a esta parte de la costa pacífica de Guatemala en como 15 minutos. Y igualmente en el norte de Guatemala y norte de Honduras, además de las islas de Honduras también, donde entra la falla Motagua, un fuerte terremoto, muy fuerte, 7.5, 8, más de 8, podría causar un tsunami que entraría en poco tiempo en las costas. También miramos un poco en Costa Rica. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, la falla longitudinal. Hay opiniones, parece, todavía en discusión sobre el funcionamiento de esta falla, según información aquí del LIS. El UCR puede causar terremotos de magnitud 7.9, 8, causaría destrucción inmensa a lo largo de la costa entre Quepos y la frontera con Panamá. Y también pensamos podría causar un tsunami que entraría en la costa bastante rápido. Vamos a tener ahora una pequeña presentación de compañero Ulbert Grillo. Aquí. Él ha hecho su maestría en el Japón sobre simulación de tsunami y ha hecho algunas pruebas con esta falla. ¿Qué buscas? Ya está. ¿Es? No sé si. No, no sé si. ¿Dónde lo metiste? En esa memoria, pero parecía una virtual, parecía I. Eso que se hizo. Tiene que ser esta, no hay otro. Sí, no sé. Buenos días. Retomando las palabras del doctor, quisiera mostrarles una pequeña simulación que hicimos acerca de la falla longitudinal en Costa Rica. Primeramente,
les mostraría un modelo animado que correspondería a la propagación de energía, la propagación del tsunami y posterior la potencial inundación que se podría brindar. El fallamiento, el fallamiento, contemplado corresponde. Espera, voy a compartir. Tenemos que compartir. Ahora. Con otro. Esto. Ahora sí. Ok. Buenos días, disculpen el atraso. Nuevamente, retomando las palabras del doctor, el fallamiento contemplado para el alineamiento longitudinal en Costa Rica, de acuerdo a las características de la falla, contempla una inclinación bastante pronunciada, son como 70 grados, por lo cual la proyección de ascendencia, es decir, la deformación, uplift ascendente, correspondería, esta caería en zona continental. Y la depresión se refleja, de acuerdo a la simulación, se apreciaría en la zona del océano. Esta falla, perdón, este sismo está simulado con parámetros de magnitud 8, 131 kilómetros de longitud. De acuerdo a la literatura, la falla se extiende hasta 150 kilómetros. Bueno, yo simulé, o se simuló, solamente lo relacionado con la longitud establecida para un fallamiento de magnitud 8. No puedo... Necesito información, estoy no hice una presentación. Un segundo. ¿Cuál? Presentación de una perfecta. No. El modelo presentado correspondería a la inundación generada, asumiendo este tipo de fallamiento. Se puede apreciar un desbordamiento en la parte norte de la zona, cerca del meridiano 84-190. Al parecer, según el modelo de batimetría y topografía, esa es una especie como de canal, una especie de estero. Esa zona podría ser bastante afectada. Así también la zona del muelle de la ciudad de Quepos. Lo que están viendo en el mapa es la ciudad de Quepos, sí, creo que ese es el nombre, en donde se puede apreciar entonces que, de acuerdo a la simulación establecida, hay altas posibilidades con ese tipo de fallamiento de ocurrirse un evento así, de que la zona costera, la zona del muelle, la zona norte de la ciudad y parte de la zona residencial pueden ser afectadas. Ahora, las alturas que se puede apreciar, este es un modelo de inundación, ¿verdad? Las alturas que se pueden apreciar son aproximadamente unos 6 metros. Un oleaje con 6 metros de altura puede causar bastante daño. Pasaría a mostrarle, estos son uno de los productos que se pueden presentar. Esto sería la inundación máxima, potencial inundación máxima a presentarse en un modelo estático. Aquí.
Entonces, ahora, ¿cuál? Igual aquí porque quiero mostrarle el de velocidad de flujo. ¿Este? Sí. Mm. ¿Ese? Sí. El siguiente producto que se puede mostrar en la pantalla correspondería a un modelo de análisis de la velocidad de flujo generada por el mismo evento, en donde en este caso lo que están apreciando ya no serían zonas de inundación, sino las velocidades del flujo de agua que se experimentan en esos puntos determinados, en donde pueden encontrar una velocidad de hasta 21 kilómetros por hora, creo que corresponde, la zona roja. Eso implica que hay bastante acción del sismo en esa zona del canal, en la parte norte de la ciudad, así como en la zona del muelle. Es decir, ahí puede verse afectado si acaso no resultaron con daño producto del primer impacto y la inundación. Las velocidades que se experimentan en el agua en esa zona son bastante considerables, lo que podría ocasionar daños extras a la infraestructura producto de la misma acción del evento. Lo siguiente corresponde a un modelo de inundación, de propagación e inundación animado. ¿Cuál? Bueno, ¿cómo regresamos? Lo regreso. Sí. Bien, se les presentaría en este caso como último recurso o producto que se puede facilitar un video realizado en QGIS utilizando el, el programa Tsunami versión 2 para propagación y en este caso la posterior inundación de la zona afectada por el sismo. Sí, perdón. Tenemos un problema. Con un mouse. Lo que... no.
Sí. Ya. Ok. Entonces, ¿pueden ver ahora la simulación funcionando? Sí, sí se puede ver. Sí, tuvimos un problema con el ratón. Ya terminas. Bueno, no es una investigación muy profunda. Nos interesaba para los diferentes países. Estuvimos curiosos y hicimos estas simulaciones para cada país, una para, digamos, como asegurarnos o para tener una primera idea que podría pasar sobre en caso de ciertos eventos que no tuvimos la conciencia o no sabíamos que podían ocurrir y queríamos saber qué podría pasar y para qué debemos prepararnos. Y es también para tener como un punto de discusión con ustedes o con los demás países. Voy a dejar esto. Fabio, ¿quiere decir algo? Sí, perdón, es que casi no te escuché lo que estabas diciendo. Pues no sé si yo tengo un problema con mi audio o vos estás hablando muy suavecito, pero te escuchaba ya como a lo lejos. Solo escuché ¿Cómo? mi nombre, de hecho. ¿Se escucha baja? ¿Ahora es mejor? Ahora sí lo escucho, ahora sí lo escucho. Ok, el micrófono. Bueno, nosotros, ¿qué más tenemos? Voy a continuar con la presentación. Fue aquí. Y quería hacer una pregunta también. Sí. Bueno, ya que presentaron esos resultados, ¿ustedes creen que podrían compartirlos, digamos? Nosotros hemos modelado por esta zona, pero un poquito más hacia el norte hay unos datos batimétricos que no tenemos. Y ya que ustedes... Bueno, y prácticamente yo me di cuenta de esta falla. Estaba revisando la página del LIS. Y ellos tienen una colección muy buena de datos sobre las fallas de Costa Rica y me di cuenta de esta falla y también hay otras muy cerca de la costa del Pacífico y la pregunta es si pueden causar tsunamis y qué tan fuerte. La mayoría son fallas relativamente cortas, pero hay algunas que sí pueden causar terremotos de magnitudes de 7 o más. Y especialmente esta me llamó la atención porque dicen ellos que pueden ser terremotos de magnitud 7 y también el mecanismo de la falla no es solamente, como se llama, strike slip, sino ahí parece una discusión que podría causar un movimiento. Sí. Vertical prácticamente, ¿no? Entonces, en este caso sería posibilidad grande de causar un tsunami considerable.
Y dado que está en la mera costa, el tsunami entraría en el momento. Sí, entonces no lo tomen como algo, una gran investigación, pero nos llamó la atención. Y sería tal vez bueno si ustedes podrían revisarlo y decirnos su opinión. Voy a continuar. Tiene la mano levantada, no sé si estamos dando mucho tiempo. Mi punto era Sí, Wilfried. que tal vez esos datos crudos que tienen de batimetría, no sé si dónde lo obtuvieron, pero si están finos, nosotros agradeceríamos si nos los comparten, obviamente, porque obviamente no sirve tener datos batimétricos. Y si es de batimetría global, pues no, está bien, gracias. Era la intención, igual, gracias. Sí, claro, no debemos tomar eso como muy preciso, ¿no? Nosotros usamos la batimetría general. Eso está claro. Los detalles no tienen importancia, digamos. Solamente que tenemos este caso, que vimos este caso de una falla peligrosa muy cerca del océano. No conozco algo similar de Nicaragua. No significa que no podría ocurrir, ¿no? Solamente que nadie lo ha descrito, digamos. Estoy tratando de continuar. Wilfried, perdón. Sí. Yo quisiera preguntarles si ustedes a la hora de hacer esta animación consideraron trabajos, por ejemplo, como el de Natalia Zamora, que publicó en el 2015 sobre posibles fuentes de tsunami en el sur de América Central. Ella define varios escenarios en esa zona de Costa Rica que nosotros los hemos modelado y la inundación que obtenemos es mayor que esa que ustedes obtienen en la zona de Quepos. Es mayor que la que ustedes obtienen ahí. Sí, bueno, yo conozco este trabajo, pero digamos, no hicimos una gran investigación de literatura. Esto fue casi ad hoc, ¿no? Para preparar el webinario, queríamos tener algún material propio de nosotros, con nuestros medios y ver si funciona. También lo probamos con Toast para ver qué resultados obtenemos nosotros, ¿no? Porque es una cosa hacer una investigación, tienes bastante tiempo y puedes buscar la información adecuada, o si lo tienes que hacer digamos, en el momento, con el Toast, con nuestro sistema, ¿no? El resultado no va a ser idéntico, ¿no? Y entre nosotros tenemos que discutir estas posibilidades y por eso también tenemos que ver qué resultados tenemos nosotros. No va a coincidir. Yo no estoy diciendo que vaya a coincidir. Lo que yo estoy diciendo es que si analizaron y compararon estos otros escenarios, porque estos escenarios que propone Natalia tienen magnitudes, claro, lógicamente son casi todos inversos, me parece, ¿verdad? Y el que ustedes están considerando, pues tiene un componente importante de rumbo, ¿verdad? Pero vamos a ver dónde están las magnitudes de los que propuso Natalia. Sí, las magnitudes de los que propone Natalia son, si hay un 8, un 7.5, otro 7.5, y eso sí nos dan una inundación más grande que esta que ustedes están considerando ahí. Ajá. Sí, claro. Bueno, el objetivo principal de esta parte del webinar es crear, tal vez no entre ustedes, pero en los demás países, la conciencia que el tsunami puede realmente entrar muy rápido en algunas partes. Y por eso también estamos tratando aquí en el CATAP de encontrar la manera de acelerar nuestro procesamiento y dar más énfasis en la rapidez. Yo diría en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, muchos piensan que el tsunami
siempre va a ocurrir dentro de más de media hora o 40 minutos, una hora, porque se recuerdan del tsunami de 92 y también del tsunami de 2012. En estos casos, bueno, los tsunamis entraron después de bastante tiempo, pero no va a ser así siempre. Entonces, creo que tenemos que desarrollar esta conciencia. Tal vez no tenemos que seguir discutiendo esto ahora. En algún momento nos gustaría tener con ustedes una reunión más, digamos, dirigida a esto. Tal vez comparando las publicaciones que mencionas con lo que podríamos tal vez alcanzar con el TOAST, digamos, y discutir con los muchachos aquí que trabajan en este campo un poquito. Tal vez podemos continuar con otro tema. Desafortunadamente no logré de poner en pantalla el Excel con los destinatarios de mensajes de Costa Rica que copiamos de la página de UNESCO. Bueno, vos debes conocer entonces yo me recuerdo también. Aparecen el CINAMOT como NTWC, aparece también la CNE y me parece que esas son todas las instituciones. A mí me acuerdo, yo tengo la pregunta, a mí me parece solamente aparece tu nombre en los destinatarios. Yo pregunto, ¿eso es suficiente o sería tal vez mejor enviar los mensajes directamente a todos ustedes? Anthony. Wilfred, perdón, es que solo vemos la parte que dice destinatarios de productos, no veo qué aparece, cuáles son los destinatarios. Sí, es que no lo tengo en la página. Ah, ok. Bueno, debo aparecer yo como como contacto nacional de tsunami y como centro nacional de alerta de tsunami aparece CINAMOT, el correo de CINAMOT, que nosotros lo tenemos automatizado para que nos reenvíe los correos a cada uno de nosotros. Por eso yo ayer le dije a Emilio que enviara el correo con el vínculo de la reunión al correo de CINAMOT para que así le llegara a todos. Esto iba a preguntar. Entonces, esto fue, entonces el CINAMOT reenvía. Exacto, nos reenvía a todos. Eso nosotros también lo hacemos aquí, pero tiene un problema. Si por alguna razón esta computadora de CINAMOT no funciona, solamente vos vas a recibir el mensaje. No, porque nosotros todos tenemos acceso al correo de CINAMOT. Todos lo tenemos, la cuenta de correo de CINAMOT, todos la tenemos cargada en el celular y todos tenemos acceso. Entonces, en realidad nos llega doble. Nos llega, o sea, en mi celular me llega doble notificación, la notificación del correo que llegó directo a CINAMOT y la notificación del que me reenviaron a mí, a mi dirección, mi dirección de la universidad. Pero si no funciona este servidor de CINAMOT, digamos, no sé. Es que tenemos dos direcciones de CINAMOT, una en el servidor de la Universidad Nacional y otra de Gmail. Y las dos deben estar en la información de contacto. Sí, entonces, esto tal vez podríamos de alguna forma mencionar en algún lugar para saber nosotros. Es que está en las ¿cómo se llama? En la información oficial de la COI. Déjame reviso la versión que me mandó ayer Bernardo del Caribe, que la acaba de actualizar. A ver, aquí está. Costa Rica. Sí, aquí está. National Tsunami Warning Center, Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunami CINAMOT. Yo como coordinadora, mi teléfono. Hay otro celular ahí que creo que es el de Anthony. Está el correo cinamot@una, está mi correo @una, está cinamot.cr@gmail.
y están las direcciones de la CNE, telecomunicaciones@cne. Sí, ok. Entonces, eso vamos a revisar. La otra pregunta en este aspecto es, discutimos con los demás países la posibilidad de usar redes, ¿cómo se llama? Redes virtuales, redes sociales para enviar los mensajes. ¿Cómo es la opinión de ustedes? Entonces, la mayoría o todos dijeron que sí quieren los mensajes en WhatsApp, creo, ¿no? O Telegram. Sí, a nosotros nos funciona también cualquiera de los dos, como medio redundante, ¿verdad? No como medio único. Entonces, están de acuerdo. Entonces, De acuerdo. podemos crear grupos, tal vez un grupo por país para enviar los mensajes también de Katak. Yo creo que se podría, bueno, no sé si o sea, en WhatsApp hay varias opciones, en Telegram también, una es grupos y otra es lista de distribución. En Sí. lista de distribución ustedes envían y nosotros no podemos responderles. En grupo, pues todo el mundo puede hablar, ¿verdad? Y allá tenemos un grupo así de América Central que a mí me parece importante mantenerlo porque podemos intercambiar información. Pero tal vez lo que a ustedes les conviene, en vez de estar haciendo un grupo por país, es hacer una lista de distribución donde los países recibimos la información y no podemos responder y así no se hace spam. Además de mantener el chat donde todos podemos escribir. Al menos te digo, por lo menos el ejemplo aquí en mi barrio lo tenemos así. Tenemos un chat donde todo el mundo escribe y manda ¿cómo se llama? El meme de buenas noches, que Dios te bendiga y los anuncios de venta de zapatos y ropa, etcétera. Y hay una lista de distribución de la asociación de vecinos y esa solo la junta directiva puede mandar y nadie puede responder. Sí, de Entonces acuerdo. creo que la combinación de las dos podría ser buena. Sí. Bueno, entonces estamos de acuerdo. ¿Qué más tenemos? Eso está claro. Aquí tengo algo del mar, porque yo copié la página. Tiene que decir CNE, lógicamente. Ajá. Eso lo maneja eso. Sí, eso está claro. Sí. Bueno, destinatarios, aquí ya lo dijimos. WhatsApp, Telegram, ampliar número de destinatarios. En Costa Rica, pregunta si sería tal vez bueno incluir otras instituciones en los destinatarios. En algunos países tenemos por ejemplo, como bomberos. Sí, en nuestro caso, creo que podría ser bueno incluir al sistema 911. Sí. Porque nosotros hemos querido establecer una redundancia con ellos, donde ellos, si la CNE tiene algún problema, y es como si 911 Entonces, entraría como un centro redundante. Sí. Después del webinario, vamos a trabajar en todo eso y les vamos a pedir que hagan también las propuestas. Yo pienso que nosotros podemos tener tal vez un listado de destinatarios más amplio que el Hawái, por ejemplo. Ajá. Claro. Entonces, lo de Hawái, nosotros tenemos que usar el listado de la COI como mínimo. Significa que no podamos usar más. Claro. Y la otra propuesta es en algún momento tener una aplicación para celular, tal vez no pública, sino igual para los contactos en el sistema, para enviar de una manera eficiente también el material gráfico y para poder fácilmente ver los diferentes productos gráficos de nosotros. Nosotros tenemos una aplicación que se desarrolló hace un tiempo para Nicaragua, pero la idea es para uso público, donde uno puede ver la ubicación de la persona, la playa, en su relación con la alerta, inclusive las vías de evacuación.
Sí, nosotros tenemos una aplicación así también, Sí. y donde notifica cada vez que Sinamot emite un reporte y la persona puede usar un navegador para que le indique cómo dirigirse hacia un punto de Sí. reunión. Tal vez podríamos hacer una aplicación, entonces no para usuario, no para la gente en la costa, sino para, digamos, los funcionarios del sistema, para que tengan una manera muy fácil de ver la situación del terremoto y tsunami, sin meterse en el correo electrónico y cargar diferentes imágenes o cosas así, sino tenerlo en algo más fácil de usar. Pero igual lo podemos discutir después del webinar. Ok, me parece. Solamente la pregunta, ustedes también desarrollaron lo de las sirenas. ¿Tienes un número? ¿Cuántas sirenas ahora tienen? Sí, hay una en Ostional, creo que en Punta Arenas eran 3, son 4, 5, 6, 7, 8, me parece que son 9 sirenas, 9 o 10. Sí. Bueno, creo que yo sepa, no tengo números de otros países realmente. ¿Cuántas sirenas? Yo sé que Panamá estaba en el proceso, ya creo que nosotros inclusive tuvimos una comunicación sobre esto, pero no sé a dónde llegaron en este proceso. Sería tal vez interesante saber. Entonces vamos a tratar de conseguir esta información. Esa es la información de Nicaragua. Ustedes conocen nuestro sistema de sirenas. Ya tenemos también 20 en la costa del Caribe. Ahora, ¿cómo? Sí. Ahora, como dije anteriormente, queremos mejorar nuestros mensajes. También oyendo tus críticas que nos diste la vez pasada y también de otra gente. Entonces vamos a mejorar. Aquí vemos el primer mensaje que nosotros podríamos enviar. Aquí lo llamo mensaje 0, porque no corresponde a la numeración anterior. El mensaje 0 sería la alerta temprana de sismo que podríamos emitir segundos después del terremoto. En Nicaragua 5 segundos, en Costa Rica un poco más porque hay menos estaciones. Este mensaje tiene buena chance de llegar a los destinatarios antes de que el terremoto cause interrupción de líneas de comunicación o otras cosas. Entonces, en rojo prácticamente es idéntico al mensaje primero que siempre tuvimos, un poco mejorado y dice más claramente, no hay posibilidad de tsunami por este terremoto. En este caso es uno ocurrido realmente en Costa Rica el 18 de febrero, tuvo magnitud casi 5. Y dice aquí, ¿por qué no tiene posibilidad de tsunami? Porque la magnitud es menor de 7 y porque el epicentro se ubica en tierra. Entonces, eso sería el primero. Que podríamos... Wilfred, ahí la sugerencia nuestra es que diga algo diferente en el asunto, porque Sí, el asunto resulta muy técnico, muy, sí, muy cierto. técnico para los operadores, Sí. ¿verdad? Y no le dan, o sea, no le hacen caso porque lo ven como un mensaje técnico. Sí. Entonces, sería aquí, arriba dice alerta temprana del sismo. Eso sería... Ok, ese sería el asunto del mensaje. Sí. Ok. Entonces, sería esto. Después, el mensaje 1 que ya enviamos por siempre a ustedes. Ahora dice más claramente mensaje 1 sismológico automático. No sé si es suficientemente claro.
o Sí, creo que ajá. CATAC automático. No, es que lo que yo pienso es que cuando viene magnitud y localización en el asunto, ya los perdimos. O sea, ya los operadores ya no le van a prestar atención. Tiene que venir de algo así como mensaje 1, mensaje sismológico, un poco como los hace a ver, el PTWC dice PTWC threat, Tsunami Threat Message, Tsunami Information Message. Entonces yo creo que eso que estás proponiendo, mensaje 1 sismológico automático, creo que está bien. Creo que está bien y ya lo demás, entonces ya lo vemos cuando abrimos el mensaje. Bueno, entonces vamos a invertir más tiempo todavía en lo de las, en el asunto. Sí. Bueno, entonces este mensaje 1 en esta numeración ya es mucho más exacto porque aunque es automático, pero usa la onda PIS y tiene la magnitud calculada con la S. Eso es más exacto, pero más lento, dilata como 1 o 2 minutos. Ya puede verse afectado por el terremoto, si es algo muy destructivo. El tercero sería... Wilfried, perdón, aquí Anthony me está diciendo algo que es cierto y que nos hicieron la observación a nosotros, la comisión de emergencias, porque nosotros antes teníamos un formato similar, o sea, más o menos el orden como ustedes lo tienen aquí. Y la comisión de emergencia nos indicó que si podíamos, o sea, que los parámetros del sismo a ellos no les interesan, que a ellos les interesa más saber si hay o no amenaza de tsunami. Entonces, que el tema de la evaluación de tsunami esté de primero en el cuerpo del mensaje, o de primero o de segundo, pero que esté antes de la información del sismo. Sí, pero yo creo que es un error de ellos, porque a ellos les debe interesar el posible impacto del sismo. Sí, pero si el sismo no es en Costa Rica, puede es un ser, sismo en Honduras. Puede ser. En este caso teníamos que enviar mensajes variados a los países. Claro, si uno está más lejos, no interesa lo del impacto. Pero si uno está afectado por el sismo y tsunami, entonces uno tiene que programar sus acciones posibles contra el tsunami sabiendo que había o no destrucción fuerte en el puerto. Y eso depende del tipo del terremoto. Si es por ejemplo, extremo, el terremoto lento, no va a haber ninguna destrucción, no hay ningún problema, evacuar a la gente no es ningún problema. Pero si el terremoto tiene frecuencias muy altas, va a haber problema porque los puertos están destruidos, los puentes, tal vez no hay acceso a los puertos. Entonces, tenemos que ver esta... Claro, pero es que ve que vos mismo me lo estás diciendo. Lo primero es saber que hay una amenaza de tsunami. Lo segundo es ver cómo fue el sismo. Si el sismo fue destructivo o no para ver cómo realizar la evacuación. Pero primero tienen que saber que necesitan hacer una evacuación. Yo pienso que necesitan saber las dos cosas. Claro, Bueno, pero primero necesitan saber que va a haber un tsunami. Y luego necesitan ver, ok, vamos a poder hacer la evacuación, pues, o sea, ¿cómo la vamos a poder hacer? ¿Va a haber destrucción del sismo o no? Pero lo primero es saber que tienen que evacuar por tsunami. bueno, ok, vamos a repensar esto. Eso, te lo dejo, discútanlo. Te digo porque así nos lo plantearon ellos a nosotros, ¿verdad? La comisión, manejo de emergencia, la comisión de emergencia. Dijeron, lo primero que nos interesa saber es si va a haber tsunami o no. Después de eso ya veremos si hubo daños de sismo, cuánto tiempo va a tardar en llegar y todo lo demás. Pero lo primero es saber si va a haber o no tsunami. Eso nos lo dijo aquí CNE. Entonces tal vez es algo que ustedes pueden, sí, eso, considerar y discutir entre ustedes. Carlos Silvia, recuerda de que la determinación de los parámetros de un evento tsunami genético dependen propiamente, valga la redundancia, de los datos del evento, ¿no? Ajá. Un evento tiene una magnitud de 4.8, que como por ejemplo, que hubo en Costa Rica, que fue muy local, que fue en la zona continental, pues no va a producir un tsunami. Claro, pero lo que yo te digo, Emilio, no es desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de manejo de emergencias. A ellos no les importa si el tsunami, o sea, a ellos les importa primero saber si va a haber tsunami.
Si tienen que empezar a Bueno. movilizarse, después ya ven, ok, ¿dónde fue el sismo? ¿Cuánto va a tardar en llegar? ¿Hubo destrucción local o no? ¿Cómo tenemos que proceder? ¿Cuándo tenemos? Pero lo primero, ellos me dijeron, primero, necesitamos saber si va a haber o no. Pero bueno, sí, recuerda de que todo, por ejemplo, al menos los mensajes que hemos valorado o recibido, por ejemplo, el PTWC emite los datos del evento en primera Claro, pero instancia. yo, Y sí, después de pero, los datos del evento empiezan ya las evaluaciones, dependiendo exacto, de los datos. pero ellos no usan los productos de PTWC para toma de decisiones, ellos usan lo que nosotros les hacemos en base a lo de PTWC. Entonces, la idea también de CATAC es proveer, sí, y no usan los del PTWC porque están en inglés. Entonces, parte de la idea de CATAC era emitir productos en español para que, y en el caso de CATAC, además, estamos hablando de eventos más cercanos, con un tiempo más corto, donde ojalá no sea necesario un intermediario, o sea, en caso de que el tiempo sea demasiado corto, que ellos puedan basarse en lo de CATAC directamente y no tengan que esperar a que Sinamot emita algo, si no hay tiempo de que Sinamot lo haga, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, yo sé que probablemente para ellos también puede ser importante que venga primero lo de Tsunami. Pero en fin, es simplemente una sugerencia. Sí, Yo quisiera sería, opinar acá. ajá. Creo que el tema acá es que, por ejemplo, CNE pretende o espera recibir de CATAC o de Sinamot información relacionada al tsunami y no relacionada a un sismo. Por eso de ahí el cambio de que la evaluación de amenaza por tsunami esté primero que los parámetros sísmicos, porque ellos esperarían recibir los parámetros sísmicos de OPSICORI, del IS, Ese es otro buen del argumento. Sí. USGS o otra instancia. CATAC y Sinamot, en este caso, emiten información relacionada a tsunamis, aunque está asociada con los parámetros sísmicos, la información que ellos pretenden ver rápidamente es tsunami. Eso por un lado. Y lo otro que quisiera comentar es cómo se vería este mensaje preliminar o este mensaje cuando hay amenaza de tsunami. Va a ser diferenciada el evento para cada territorio, o sea, para cada país, digo, o cómo se vería, simplemente hay amenaza y ya. No, después vamos a llegar a esto. Nos falta todavía explicar que los productos de Toast que van a ser más interesantes tal vez. Pero tal vez hay que discutir con CNE. Yo pienso hay que dejar claro que es un proceso. Y la evaluación del tsunami puede cambiar. Entonces, nosotros entendemos el terremoto como, o la información del terremoto como es como la primera alerta. Aunque no sabemos mucho, pero hubo algo fuerte que podía ser un tsunami. Entonces, solamente ya para prepararse mentalmente y ya buscar, tal vez tengo que hacer algo contra el tsunami. Todavía no tengo algo muy exacto, ¿no? Entonces, esto me indica, tal vez hay un tsunami. Y con cada paso mejoramos la certeza, ¿no? Y en algún momento vamos a poder decir, no va a haber tsunami, o sí va a haber tsunami, y vamos a dar una mayor precisión en la posible afectación. Y este proceso puede ser de 5 minutos, de 10 minutos, a veces puede ser de 20 minutos. También pueden ocurrir cosas muy extrañas cuando se trata de terremotos muy fuertes, magnitud 8, donde la falla tiene una longitud de centenares de kilómetros, magnitud 8.6, como tuvimos en el primer simulacro que organizamos. Y esto tal vez hay que discutirla
con las instituciones de protección civil más intensamente para que ellos tengan esta idea. Bueno, pero yo pienso nosotros podríamos tomar en cuenta lo que nos dicen ahorita. En la tarde posiblemente vamos a tener la reunión con CNE. Ellos mismos lo van a expresar también, creo. Y después de terminar el webinar con todas las instituciones, vamos a tener una discusión con ustedes para finiquitar nuestro sistema. Bueno, yo voy a continuar ahora los mensajes enviados por Toast que va a presentar Norby. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tengo que hacer? No sé, ¿qué presentación tiene? No sé cuál tiene. Bueno, mucho gusto a todos, muchachos. Espero que estén bien. Recordando, un día de esto, una prima me regaló los chocolates, los Brits, siempre recordando a Silvia que daba chocolates a las reuniones, entonces baja siempre un chocolatito. Bueno, les contribuyó a las diabetes a todos. Saludos, Norby. Bien. A ver, una poco la discusión que se estaba teniendo anteriormente con respecto a esto de los mensajes, y era una de las cosas que, por ejemplo, se intentó un poco medio introducir y medio que las personas de tanto de como Defensa Civil y el SINAPRED, cuando leyeran el mensaje, ellos, por ejemplo, lograran dominar, por ejemplo, la parte esta de los rangos o los intervalos, por ejemplo, de qué significaba cada cosa cuando llega a la altura esperada de ola, de tsunami. Entonces, en base a eso, por ejemplo, van a ver que ahora el programa está configurado a ese rango o a ese intervalo de rango que, por ejemplo, de que a partir de los 50 centímetros, por ejemplo, ya comienza a generar un mensaje. Para toda aquella zona de pronóstico o puntos de pronóstico, por ejemplo, se tiene, por ejemplo, desde ahí comienza a activar un envío de mensaje. Entonces, yo creo que, no sé, me parece que está Silvia, estaba Fabio, miré, y no sé si estaba alguien de la universidad, pero prácticamente, por ejemplo, es saber de que siempre los mensajes, por ejemplo, que se envían de alerta de tsunami están siempre, sí, siempre están, por ejemplo, siempre están configurados a ese rango, que siempre cuando es 50 centímetros es cuando se tiene, por ejemplo, la probabilidad que las personas puedan venir y perder su vida. Después ya sabemos que olas de 1 entre 2 metros o 1 a 3 metros, por ejemplo, son daños parciales o totales a viviendas de una sola planta, y todos los que son mayores de 3 metros, pues ya hay edificios de 2 plantas. Entonces, en base a eso, por ejemplo, lo que se le quiso decir, por lo menos a la gente de Defensa Civil, es que tuviera esa particularidad de que siempre mirara eso, pues de cuando le llegara el mensaje de texto que le va a llegar, se fije que, por ejemplo, este tipo de condiciones, que cuando era mayores de 50 centímetros, ya activa lo que es, por ejemplo, una advertencia, y ya, por ejemplo, cada uno de esos protocolos tendrá un árbol de decisión cuando van a venir y van a tomar esa consideración. El programa, por ejemplo, que utiliza acá para poder hacer la simulación en tiempo real de tsunami es el programa, por ejemplo, en este caso, un módulo integral dentro de PsychoPro, que es TOWS. Ese programa, ese módulo dentro de TOWS utiliza un modelo numérico que se llama EasyWay. Los de El Salvador preguntaron qué tipo de modelo de desplazamiento utiliza. Es el de Okada. Prácticamente utiliza las mismas fórmulas de agua poco profunda para el desplazamiento de 2 dimensiones. ¿Qué más? También en la parte esta de las comparaciones, en los resultados, por ejemplo, con qué programas se han comparado con Tsunami N2. También dentro del proyecto, cuando se estuvo con la parte de la cooperación japonesa, también hicimos comparaciones con Tsunami N2. Prácticamente el programa utiliza para las soluciones, por ejemplo, en este caso, fórmulas lineales para hacer un cálculo rápido de lo que serían las propagaciones de tsunami en aguas profundas. Y la otra cosa, por ejemplo, que sabemos que utiliza un rango de validación, por ejemplo, para poner puntos de cálculo entre las profundidades de 20 a 50 metros para hacer una aproximación a 1 metro, por ejemplo, utilizando ley de Green.
Entonces, esas son las consideraciones que se tienen por parte del programa. ¿Alguna pregunta más con respecto a la parte del modelo del programa? Por ejemplo, que utiliza ese tipo de fórmula, la validación. Otra cosa también, el EasyWay lo que tiene de novedoso, o por ejemplo, ese se puede igual correr, el modelo está para código abierto, y lo que tiene de novedoso es que el programa utiliza, por ejemplo, los aceleradores gráficos para poder hacer cálculo rápido en tiempo real de lo que sería la propagación y la amplitud de olas de tsunami en ese caso. Voy a compartir la pantalla de lo que sería el módulo de TOWS. En este caso, TOWS, como les decía, parte integral de Cycon Pro. La novedad de este módulo es que, por ejemplo, este programa... Miren la pantalla, muchachos. El mapa de... Sí, 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 se okay. puede ver. Ok, entonces, como ya saben, entonces lo que tiene de diferente esto, o lo que no tiene diferente, lo que hace que es, por ejemplo, el programa, cada sismo que va entrando al Cycon en automático y las regularizaciones que se van haciendo, todas van entrando también dentro del programa. Todos van entrando dentro del programa, y el programa, si hace simulaciones o hace aproximaciones de simulaciones en tiempo real, y si estas superan cierto umbral que está prefijado en 50 centímetros o más, él hace una simulación, y en este caso, si hay una alerta, pues se envía la alerta. Entonces, ahora la diferencia es que cada vez que va entrando eso, todo eso va entrando dentro del programa, y cada vez que va haciendo eso, va haciendo una simulación. Entonces, la diferencia ahora es que esto, por ejemplo, se tiene, por ejemplo, que cada vez, o la discusión era, qué era la sensibilidad o qué era, por ejemplo, la aproximación que hacía con esta ley de Green utilizando diferentes tipos de batimetría. Y se miró que utilizando batimetría más fina, se tenía, por ejemplo, una aproximación mejor, porque, bueno, también los puntos están fijados entre 50 y 20 metros, y entonces teniendo una mejor batimetría, se tenía que, por ejemplo, aumentar lo que es, por ejemplo, la altura, la ola esperada en costa. Y entonces se decidió a venir y utilizar lo que sería ese tipo de batimetría, pero utilizando un tiempo menor de cálculo, porque igual, aunque sea la supercomputadora que sea, dilata, siempre dilata. Si lo pones a simular más horas con la mejor resolución, por ejemplo, en la parte de las entradas de los golfos y toda esa cosa, siempre dilata. Entonces, no era tan factible hacerlo así. Entonces, la cosa es que, por ejemplo, se hace, por ejemplo, el uso de utilizar la batimetría más fina, pero con menos tiempos de cálculo. Entonces, van a ver que todas estas líneas que miran acá, todas esas líneas son fallas que el doctor pues ya la ha ido introduciendo dentro del programa, y el programa utiliza como una base de datos para que cuando el sismo cae de manera automática, entonces él agarra estos parámetros de falla que él lo tiene, está dentro, y él, por ejemplo, en base a eso, hace las primeras aproximaciones de lo que sería el cálculo de lo que sería las primeras aproximaciones de riesgos de ola. No sé, ¿dónde, doctor, pongo el sismo? Aquí. Aquí, ponerlo aquí. ¿Dónde? Aquí. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo en el cual nosotros vamos a venir y vamos a crear un evento artificial. En este caso, todavía estamos introduciendo ahora en UTC, entonces dice 17, creo que así. Vamos a ponerlo en 00 para poder las cosas estas de los arribos. Magnitud. 8, ok. Profundidad, 15. 20, ok. Entonces, lo que hace, por ejemplo, el proceso es que siempre está introduciéndose viene el automático del Cycon, entra dentro del programa, y el programa la registra como una posibilidad de ocurrencia de tsunami. Entonces, supongamos que comienza con eso. Entonces, tenemos un sismo ahí, y entonces lo que hace, por ejemplo, él viene y hace las primeras aproximaciones de lo que sería, por ejemplo, en este caso, viniendo del automático, la localización, la profundidad, y esta parte de la dimensión de lo que es la ruptura o el área de falla, lo hace con el desplazamiento de Okada, porque en este caso, él siempre agarra preferencialmente que el 30%, por ejemplo, del largo va a ser el ancho. Entonces,
Pero esto lo hace de manera, por ejemplo, de mantener un espectro en la parte de la falla y él lo agarra de esa manera y entonces aquí podemos ver que él agarra casi el 30%, pero dependiendo, por ejemplo, más o menos el área de ruptura donde está ocurriendo, pero le podemos poner 50 o le podemos poner, entonces, preferencialmente 30%. Dependiendo la introducción de las fallas donde está localizado, donde más o menos próximamente está el sismo localizado, él agarra y obtiene los parámetros de falla, en este caso el buzamiento, el rumbo y el tipo de mecanismo de falla que él agarra, y lo hace de manera automática, pero también, por ejemplo, puede ser que el sismólogo de turno puede venir y puede meter los datos manuales. Y cuando se obtienen datos de lo que sería, por ejemplo, los datos del momento tensor, que son calculados de manera automática también con el módulo de momento tensor dentro de Cyclone Pro, que eso se obtiene en un tiempo después, entonces, o manera manual, también estos datos son introducidos aquí y el programa los vuelve a calcular. Entonces, cuando nosotros venimos acá y entonces la cosa es calcular para... Más rápido, 2 minutos. 2 minutos. No, 2 minutos. No. 1 hora, ¿no? No, 2 horas. Ah, 2 horas, ok. Entonces vamos a hacer una simulación de 2 horas, en este caso, para hacer, por ejemplo, utilizar la mejor batimetría posible. Y aquí la diferencia es que el programa utiliza la GPU instalada dentro de la computadora esta, que es una tarjeta de video Tesla, y esa Tesla, por ejemplo, bueno, usa la tecnología CUDA Cores, y esa tecnología CUDA Cores permite poder hacer cálculos rápidos. Creo que también la utilizan en petróleo, o sea, también ese tipo de tecnología para hacer cálculos rápidos. Entonces, aquí generamos esta configuración y comenzamos la primera simulación. El programa comienza a realizarla y en este caso van a ver pues que teniendo en cuenta que solo son 2 horas, pues él lo hace de manera rápida. Ya ahí comenzó, ya va por el 16, por el 21. Si yo pongo más horas, va a dilatar más. Siempre la parte de las entradas de los golfos, o el Golfo de Fonseca, o este tipo así de bahías que son bien estrechas, él dilata más en calcularlo. Y entonces la idea es que a partir de esto se calcule la primera aproximación para el envío de mensajes. Entonces, cuando esto termina, la idea es que se venga y comience a realizar, y cuando termine, pues sale el primer mensaje de texto. Preguntas ahorita, que van a ser las 12. Si no preguntas, salimos más rápido de la comida. Entonces, entonces termina y comienza el primer mensaje. Entonces, ahora, el primer mensaje, en este caso, el programa utiliza para poder hacer la solución. Cuando miremos que acá termina la solución, el primer mensaje realizado, vamos a ver que van a tener un mensaje que dice alturas de ola. Esa altura de ola es el cálculo de todos los puntos de pronóstico. Cada una zona de pronóstico puede tener, por ejemplo, alrededor de 50, 100, o depende cuántos puntos de cálculo que tiene dentro de una zona asociada a una zona de pronóstico, que en este caso están divididas. Si ustedes se van a fijar ahorita que termine, están divididas en la división departamental de los países, y entonces con base a eso, por ejemplo... ¿Con qué te conectaste? No, sí, eso. No, pero ya terminó. Es que está al frente, aún así. También mire que está esta parte de esta bahía de aquí, eso siempre delata. Ahí dilató horas y entonces ahí ya terminó de realizar. Entonces el programa lo que hace, por ejemplo, es calcular el diagrama de energía, el tiempo de derribo, las líneas de tiempo de derribo, la isocrona, y van a ver que, por ejemplo, las zonas de pronóstico van a ser aquellas amarillas, las que están en advertencia, no, las que están en media advertencia, las que están en colores, por ejemplo, anaranjados, ya van a ser zonas de tsunami entre 1 y 3 metros, y las zonas de mayor tsunami mayores de 3 metros. Yo creo que, por ejemplo, ¿verdad? No sé. Espero que la gente de aquí, Defensa Civil y SINAPRED entienda. Ellos me dicen, no, si nosotros miramos los colores, nosotros sabemos que si está anaranjado es entre 1 o 3 metros, y si es mayor de eso, los rojos son mayores de eso. Entonces ellos ya más o menos manejan eso. Y entonces eso genera el primer mensaje. El primer mensaje entonces tiene la localización, la magnitud, y dice la posibilidad de las áreas, de la posibilidad de
de ocurrencia de tsunami para esas zonas de pronóstico con sus tiempos de arribo. En este caso, por ejemplo, van a ver que estas alturas de olas dicen 2 metros. Ese resultado, como les decía, es como el valor de la mediana de los puntos calculados dentro de una zona de pronóstico. Entonces, esa mediana, por ejemplo, no quiere decir que sea el valor máximo. Entonces, aquí con el doctor siempre tenemos esa discusión. O mandamos estos valores, así con la mediana, que según el paper de Seaway dice, estos valores se aproximan mejor a lo que hemos visto, los resultados en costa, con simulaciones no lineales, y entonces se comportan mejor. Entonces nosotros recomendamos utilizar la mediana. Pero si vamos a este mensaje, nosotros miramos que aquí utiliza el valor máximo calculado para la zona de pronóstico. Entonces aquí miremos que para la isla del Cano tiene 3.39 para el máximo y 2.49 para la parte esta de lo que es el valor de la mediana. Los valores de acción, creo yo, y siempre en una discusión con el doctor, es que tanto si sea el máximo, o sea, con 2.49 o 3 metros, los valores de acción siempre es evacuación. La cosa sería ver qué daño se espera. Ahí sería entre los dos, sería o daños totales o parciales a vivienda y que toda la gente evacúe, ¿no? Entonces, eso, pa. Entonces, la cosa es, aquí al gusto del consumidor, el doctor recomienda que sea con el valor máximo y los japoneses también recomendaron que era con el valor máximo, pero hay veces que los resultados dan 7 metros, 8 metros. Yo estuve la semana pasada en París, la reunión del Steering Committee del PTWS y hablé con Chip McQueary y otra gente. Se usa el máximo. Entonces, en una franja de la costa, como aquí en la franja que se llama Punta Arenas, aparece un punto con 9 metros. Eso es indicativo. Yo lo partí en dos de esa Punta Arenas porque son como las dos cositas, las dos. Miren, así algo así, como me acuerdo que lo partí. Hay un tuco que está dentro y el otro así. Entonces, por eso salen dos Punta Arenas. Es una franja muy larga. Sí. Sí. Entonces, pero en un punto de esta franja alcanzó el valor de casi 10 metros, ¿no? Sí. Entonces, ese es el punto que debe decidir sobre, digamos, la expresión de la alerta. Es más de 3 metros. Ok. Entonces, la idea es que ya teniendo este mensaje de texto, se mande ese mensaje, se haga una diseminación a los puntos focales donde van a llegar este mensaje, y esto llega vía correo, momento, ¿verdad? Ya vía correo electrónico, y este correo electrónico debería llegar a cada uno de ellos con este mensaje de texto que tenemos aquí. Entonces, y eso sería para el más rápido, el que se hace, pues con el primero, los mensajes preliminares de todas las cosas que van llegando. Luego, por ejemplo, se cambia y ya después se tienen datos, por ejemplo, del sensor de momento. Bueno, aquí ya llegó el mensaje, no sé si, aquí está, no sé si lo miran, aquí me llegó a la tablet, está el mensaje de texto. Y es un mensaje de texto plano, pues así, de manera rápida, con los mismos valores que obtenemos aquí, ahí están, tal cual. Entonces eso, llegan los mensajes, entonces después eso se envía, se hace una simulación ahora con mensaje, con nueva información obtenida, y se hace para 30 segundos de arco, por ejemplo, tener más horas de simulación, entonces tener 2 horas. Ya llegaron los datos del momento tensor, ya pueden llegar datos, por ejemplo, tal vez de mareógrafo o algo así. Entonces se hace la siguiente simulación. Entonces el programa hace una simulación. Dependiendo de la resolución de batimetría, en este caso, esa misma zona que estamos viendo, le va a costar también dilatar su ratito haciéndola, pero la hace, pues. Y eso va a generar nuevos datos. El nuevo dato que va a generar esto es, por ejemplo, de que van a tener, se va a extender el mensaje. Si hay más zonas que cambian de una zona de advertencia y hay una ocurrencia de tsunami, el mensaje se actualiza. Hay entradas, por ejemplo, información de mareógrafo. Eso también está por verse, porque el programa trae entradas, por ejemplo, a la parte esta de los mareógrafos para tener información proveniente y que haga una pequeña actualización de los datos. Y nuevamente eso genera este tipo
de mensaje, digamos. Voy a hacerlo por acá. Entonces el mensaje lo que genera es, por ejemplo, un boletín de vigilancia, donde dice, por ejemplo, igual datos de ocurrencia con su... sí, entonces esto, la evaluación, productos gráficos de, por ejemplo, en este caso de los tiempos de arribo y todas estas cosas, y también trae, por ejemplo, una comparación, y si en este caso, en la ocurrencia de un tsunami, trae una comparación de lo que se espera o lo que se está viendo dentro de los puntos de interés, en este caso, que son mareógrafos, con la comparación de la parte esta de la simulado, y esto, por ejemplo, con si hay una confirmación de arriba a las mareógrafos, pues se actualiza la información, y esto, por ejemplo, también se envía a los diferentes, se obtiene la información y se envía también. Entonces, eso es para manera de actualización, y cuando termina el programa, pues va por 92. Entonces ya viene y termina y se obtiene una nueva información y se envía como un siguiente mensaje, un segundo mensaje de actualización, un mensaje de texto chiquito. Norwin, perdón, me Bien. mostraste el mensaje que acabas de mostrar, el que tenía los mapas y las tablas. Aquí voy. Este es con el de la... No, el otro, el que tenía Ajá. los mapas, las Voy. tablas. Aquí. Ajá, Ese. ese. Mismito. Me llama la atención que al final, al puro final, dice, este sería el único boletín emitido por CATAC para este evento. Okay. A mí me parece que con un evento así de grande, debería haber un mensaje de cierre del evento, ¿verdad? O sea, con un evento así de grande, al menos lo que el PTWC hace es que ya manda un mensaje final cuando ya pasó la amenaza. Sí, es Entonces, lo que presenta Norwin, no es el mensaje, digamos, verdadero. Eso okay. todavía como un ejemplo. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Y también el texto no coincide con el mensaje. Oh, ok. Perfecto. Bueno, ya terminó para las 4 horas. Igual, entonces si hay una nueva actualización, por ejemplo, hay nueva información, si sale aquí nueva información, se envía nueva información. Si hay, como les digo, nuevo mensaje, entonces se envía como segundo mensaje, se envía esa información y eso sirve como actualización. Y el mapa, por ejemplo, está con la nueva información ya proveniente de... Si hay más zonas que cambiaron, pues se manda, pues, y eso. Y ya, yo creo que ahí es, ¿no? Algo más que... Sí, aquí no pudimos ver las casas de los mareógrafos, pero si el CATAC recibe datos de mareógrafos, también evalúa la altura y presenta esto en su listado. Y eso. Sí. Pregunta, no, que hay en el chat al cosa, no sé. Yo sí tengo una pregunta y tiene que ver con los puntos de pronóstico, ¿verdad? Porque esos dos puntos de pronóstico de Punta Arenas, ya veo que la gente va a decir, bueno, ¿cuál Punta Arenas? Están hablando de la provincia, de la ciudad, porque hay dos, ¿cuál es la diferencia? ¿A cuál se refiere cada uno? ¿A qué le hago caso? Yo vivo en Punta Arenas Centro, yo vivo en Barranca, yo vivo en El Roble, ¿cuál de esos puntos aplica para mí? ¿Verdad? Entonces creo que sería bueno que los revisáramos juntos y que no haya dos puntos con el mismo nombre, con diferente valor, porque si no ya veo que eso va a ser un motivo de confusión para la gente. Sí, creo que Punta Arenas es una zona muy larga, ¿no? Porque... claro, no, pero por lo mismo ahí tiene sectores. sí, no, Entonces, tienes razón. Ahí del detalle es, por ejemplo, qué tan detallado se puede hacer la parte esta de los mensajes, o qué tan rápido, por ejemplo, es para los gentes que trabajan en gestión de riesgo y atención de desastres, por ejemplo, que ellos cómo interpretan la parte esta, o muy detallado o de manera activa, por ejemplo, decir, toda esta área se tiene que evacuar, y entonces evacuemos, y ellos ya tienen, por ejemplo, en su parte de su protocolo hecho los que... No, pero el problema realmente en Costa Rica, Punta Arenas es una zona muy larga. Incluye... Claro, pero digamos, el punto es, está bien, no necesitamos puntos cada 100 metros, para nada. Pero si vas a poner dos puntos que se llaman Punta Arenas, que nos están dando alturas diferentes, ese es el problema. Bueno, la diferencia Entonces, fue si quieres, que... deja solo uno de Punta Arenas y listo, ya la gente toma como Punta Arenas todos los sectores de Punta Arenas.
Pero Creo si vamos a que tener dos, hay que ponerle nombres diferentes. en una de Panamá creo que se decidió ponerle norte y sur. Tenemos que revisar eso aquí. Sí. Algo así creo que se Exacto, solucionó exacto. ahí, pues, de esa Sí, manera. exacto. Ahí puede ser Punta Arenas, Barranca, Punta Arenas, Centro, por ejemplo. Algo así. Barranca es lo que está más al este y Sí, el pues. centro de la ciudad es la punta que está más al oeste. Sí, entonces lo que apuntaban más la gente, por ejemplo, en este caso, los de Defensa Civil y SINAPRED, es que ellos, por ejemplo, también apostaban también que la preparación de la población juega un papel muy importante, porque en este caso, si ellos tenían, por ejemplo, ya sus manuales, sus planes, sus qué respuesta, entonces, por ejemplo, se les permitía poder tener, que cuando les llega la información, ellos poder ya transmitirla de una manera más adecuada y precisa. Y eso, y no sé si hay más preguntas. Sí, eso, que nos gustaría reunirnos y ver esos puntos. Tal vez Bueno, ok, definimos una fecha. está bien. No lo discutieron hace 5 años. No, sí, pero lo que pasa es que esa fue la primera Sí. propuesta, ahora ella está haciendo otra propuesta. Sí, Ahora, no, de hecho sí nos reunimos y los vimos cuando estuviste en Costa Rica, no me acuerdo si fue para el CR de IPECO o para la ICG del Caribe o las dos, pero lo que nos preocupa ahora es ver que hay dos puntos diferentes con el mismo nombre, entonces tal vez no ahora ya no revisar la está ubicación de diciendo los que puntos, revisar y componer. sino el nombre que se le dio a cada punto. Así Sí, es. bueno, la idea es realmente después del webinario reunirnos otra vez con cada uno de los países para ver estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer. También, no sé si recibieron un cuestionario. ¿Es algo de aquí? Yo llené el formulario este de participación. ¿A ese te referís? No, nosotros mandamos un pequeño cuestionario pero siempre NAC lo distribuyó, pero parece que no llegó. Nosotros no lo hemos recibido. Bueno, nosotros, disculpe, ya terminamos y discutimos bastante. Entonces, la intención es mantener el contacto. Nos gustaría tener con cada una de las instituciones de ambos campos, de los científicos y de la protección civil, en el futuro reuniones similares, donde podemos hablar tal vez temas específicos. En otras ocasiones podría ser también reuniones en conjunto, de ustedes junto con CNE para ver algo, un tema específico, pero queremos comenzar ahora con mayor interacción entre nosotros y las instituciones. Y para esto, como última información, tenemos un nuevo proyecto con fondos de JICA, entonces con ayuda de Japón. Este proyecto está comenzando, ya está decidido, comienza en abril y se dedica a la capacitación por medio de CATAC a las instituciones en Centroamérica relacionadas al CATAC. Y incluye webinars como esto, incluye también una reunión por año aquí en Managua. Vamos a tener los fondos para invitar a personas, creo que 2 de cada país, si no me equivoco. Y esto nos va a ayudar para entendernos mejor y mejorar el trabajo del CATAC y mejorar el trabajo de las instituciones. Bueno, como última información, vamos a dirigirnos a ustedes para aclarar algunas preguntas que se discutieron en este webinar. Y al final nosotros vamos a elaborar un informe donde vamos a integrar las observaciones que hubo y las decisiones que se propusieron y
Prácticamente esto vamos a en parte también presentar en la reunión del Caribe al final de abril y también en la reunión del Pacífico que se va a realizar en septiembre de este año también. Bueno, no sé si ustedes tienen más preguntas o propuestas. Sí, eso, ¿de cuándo podríamos reunirnos para ver los nombres de los puntos? Yo diría acordarlo con nosotros o con Norvin directamente hoy, después del almuerzo. Pueden mandar un correo y acordar alguna hora, algún día para hacer esto. ¿Cuándo podemos vernos con ellos para cualquier? No, ellos. Ok, nosotros le vamos a proponer una fecha, entonces. Ok, perfecto, sí. Ok, listo. Ya son las 12:01. Muchas gracias. Una discusión muy interesante, muy importante. Gracias a CEPRENAC, a JICA también. Y con suerte vamos a tener a las 2 la reunión con CNE. Bueno, de mi parte, de nuestra parte, gracias. Ok, perfecto, listo. Muchas gracias a ustedes entonces y esperamos verlos en ¿Todo Anthony bien? el micrófono. Anthony el micrófono. Esperamos verlos entonces aquí en Costa Rica a finales de abril. Ok. Listo. Bueno, estimados, Hasta si luego. no hay preguntas y comentarios, damos por concluido este webinario. No sin antes agradecer al doctor Strauss, ¿verdad? Y a los colegas de CATAC por su disposición y sus valiosas contribuciones. Y además de agradecerles a todos y todas por acompañarnos. Que pasen un feliz día. Ok, gracias. Adiós. No veo.